Saludos para todos mis amigos del Facebook, amigos, hermanos de YouTube también. Bueno, como siempre, venimos haciendo, transfiriendo, presentando, migrando la palabra de Dios a todo, a toda esta jornada que ya venimos realizando. Tenemos quizás más de unos 20 videos, que con todo el gusto lo hacemos primero para la gloria y honra de Dios y para el conocimiento nuestro, para el conocimiento del cuerpo de Cristo que es su iglesia espiritual, su iglesia espiritual. Y como ustedes ya saben, pues bueno, yo vengo hablando de los lugares espirituales, vengo hablando de que lo que es el tema de la carne, que nos ayuda, y también vengo hablando de, por ejemplo, el templo de Dios, que es tu cuerpo, que es mi templo. Tu cuerpo, la morada de Dios, mi cuerpo, la morada de Dios. Ese es el templo espiritual. Pues también vengo hablando del bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Fíjense que no era un bautismo de perdón de pecado. Nada, un bautismo de arrepentimiento, una simbología de la unción que iba a hacer Cristo ya en los lugares celestiales por medio del Espíritu Santo, que ese era el verdadero bautismo, el bautismo espiritual, no de agua, son simbologías. Ahora, ¿por qué trato estos temas? Porque cuando el Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, allí sencillamente ocurrió un fenómeno que los que saben de la Escritura deben entender que ese santuario, ese templo se rasgó, quedó abierto, aquello que era ultra secreto, que era sagrado, que para el hombre era inaccesible, porque en ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, quedó abierto, se rasgó de arriba abajo. La característica más o menos de este templo oscila por el orden de los 7, 8 metros de alto. Y ese fenómeno ocurrió. Quiere decir que eso quedó abolido. Ese templo quedó abolido. Y si quedó abolido, ¿por qué los hombres siguen construyendo templos? Usted tome su Biblia, la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, y va a ver que en ningún lugar hay instrucciones de construcciones de templos. Porque incluso el último templo fue destruido 70 años después de la muerte de Jesucristo, como yo lo he dicho en un video. Pero en los Hechos de los Apóstoles no hay instrucciones de construcciones de templos. Búsquelo en la palabra. ¿Por qué hay tantos y miles de templos de diferentes denominaciones religiosas en el mundo? Porque siguen considerando el tipo y la sombra como algo material y no como algo espiritual. Mire, tanto así que Pablo, y eso lo puedes ver, lo puedes buscar en tu Biblia, en Hechos 28:30. Pablo, después que recibe la revelación de Jesucristo, dice la palabra que Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Eso está en Hechos 28:30. ¿Pablo estaba acaso en algún templo? Para nada. Fíjense que vivía alquilado, ya iban los hermanos, la gente a recibir las instrucciones, las revelaciones que Pablo había recibido a través de Jesucristo, ese Cristo glorificado. Pero Pablo no está en ningún templo, ni Pablo está dando instrucciones de templo, como tampoco Pablo bautizaba a persona alguna. Entonces, qué importante es que hurgamos sobre estos temas, porque vemos templos, pero la palabra, vamos en contraposición a lo que la palabra dice, y bueno, y ahí aparece falso profeta. El último profeta aquí fue Juan el Bautista, pero el hombre
Bueno, como yo le he dicho, la palabra les hace ruido. Y el hombre, con esto, lo que está dando es demostrar que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue suficiente. Y necesita alimentarse de obras, de alimentos, prohibiendo, de bebidas, comidas, cuando eso no es el reino. Eso no es el reino. Entonces, por ejemplo, mire lo que habla sobre estos temas. 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense, este cuerpo ni siquiera nos pertenece. No es de nosotros, es un cuerpo prestado. Y vemos lo que la gente hace con este cuerpo. Cosa que yo no tengo posición para juzgar acerca de estas cosas. Porque eso es mentira, que cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. El Señor dice en 1 Corintios 6:19 que este cuerpo que tenemos de Dios no es nuestro. ¿Ok? Por eso es que cuando Cristo hablaba de esa destrucción del templo, que era Jerusalén, hablaba del templo de su cuerpo. Y eso lo dice Juan 2:21. Por eso, hermano, como dice Romano, nosotros no estamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. El Espíritu es lo que Dios a través de su palabra te habla en la mente. ¿Ok? Y es por eso que la palabra en Romanos 8 dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, vayamos desconfigurando la palabra, amigos, hermanos. Porque el hombre, a través de estos 2000 años que han transcurrido, viene por cultura, por tradición, porque otros los hacen, porque haciendo una mentira, de tanto repetirla se convierte en verdad. Vienen haciendo lo que hacen los hombres, rudimentos de hombre, imposiciones de hombre, en la cual, como dice el salmista, nosotros no podemos poner nuestra salvación en un hombre que el aliento de vida está en su nariz. No podemos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que entendamos, y lo vuelve a decir 1 Corintios 3, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿En dónde habita el Espíritu de Dios? ¿En dónde? En tu cuerpo, en mi cuerpo. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Eso lo dice Pablo. Eso lo dice Pablo. Entonces, aquí no es sino transferir lo que nos dice la palabra. Y bueno, es que nosotros, desde el punto de vista personal, porque la solución es personal, vayamos entendiendo cuál es el mensaje para esta dispensación en la cual nos encontramos. Por eso que la salvación no tiene nada que ver con alimento, nada de esas cosas. ¿Ok? Y quería reforzar esto, quería reforzar eso. La cabeza es Cristo y nosotros, su iglesia, que es una iglesia espiritual que está en todas partes, pertenecemos a ese cuerpo con diferentes funciones. La función de las manos es completamente diferente a la función de los pies. Y así en esa simbología. Por eso, amigos y hermanos, quería dejar esto, para que lo estudiemos, para que escudriñemos la palabra y para que el carácter de Cristo en este templo cada día se vaya edificando más, como así Dios lo dejó en su palabra. Bendiciones y que tengan un excelente día. Chao.